Acompaña en el estudio al director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, OIEA, que va a visitar Irán durante los próximos días. Los queremos saludar porque está el mundo muy convulso. Estamos con Rafael Grossi, director general, ex diplomático argentino, también con vasta trayectoria. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran placer estar contigo. Y yo le decía fuera de cámara que el mundo está convulso y usted va a ir principalmente a Irán, a Teherán, para ver el armamento nuclear que tanto miedo o que tanto ha denunciado Israel también. ¿Cuándo viaja y qué ciudades va a visitar? Cuéntenos un poquitito. La situación que existe en Irán es una situación de larga data, en la cual, o a través de la cual, han habido, con el paso del tiempo, ciertas situaciones no muy claras con relación a los desarrollos que tiene Irán en materia de energía nuclear o de actividades vinculadas a la actividad nuclear. Esto llevó a un acuerdo hace unos años, recordaremos, que fue dejado de lado en la época de la administración del presidente Trump, y se generó una nueva situación a partir de la cual las actividades nucleares en Irán, en particular el enriquecimiento del uranio, tú sabes que para tener un armamento nuclear hace falta uranio enriquecido o plutonio. Ellos están enriqueciendo uranio a muy alto nivel, muy cercano al que hace falta para tener un artefacto explosivo nuclear. Y esto ha generado muchas dudas. El Organismo Internacional de Energía Atómica que yo dirijo está allí inspeccionando, pero permanecen algunas dudas. Se agrega a esto lo que tú muy bien señalabas recién, es decir, estamos en una situación en el Oriente Medio de una tensión creciente, inclusive por primera vez con un intercambio de fuego directo entre Israel e Irán, es decir, una situación que aparece cada vez más volátil. En este contexto, hace poco el vicepresidente de Irán tomó contacto conmigo para invitarme a desplazarme a Teherán y allí tratar de dar un nuevo impulso, digamos, a las negociaciones con Irán para lograr, si es posible, vamos a verlo, si es posible tener las clarificaciones que Irán debe dar al Organismo Internacional de Energía Atómica y que no ha dado aún. Hagamos un poquitito de historia. El programa nuclear de Irán es de 1950 aproximadamente, ¿cierto? Y contiene, ¿cierto?, instalaciones de uranio, plantas de enriquecimiento, reactores nucleares, minas de uranio. Pero el año 2002, por ejemplo, un disidente dijo o informó o declaró que habían otras instalaciones que el mundo occidental no conocía, que estaban ocultas. Es verdad. ¿Cuánto de eso hay de cierto? Bueno, eso sucedió hace bastantes años ya, porque Irán debería haber declarado al Organismo Internacional de Energía Atómica que en una localidad que se llama Fordow tenía una cantidad de desarrollos que no había declarado. Eso llevó a una crisis en aquel momento, a que Irán fuera declarado en no cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Todo eso pasó, se entró en un nuevo ciclo, en un ciclo de acercamiento con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Claro. Se llegó a un acuerdo y ese acuerdo que se estaba implementando fue dejado de lado en el año 2018. Y ahí volvimos a entrar como una pendiente, como en un tobogán, digamos, de desconfianza mutua, donde si bien es cierto, el OIEA sigue inspeccionando en Irán, no logra tener la mayor visibilidad necesaria sobre todas las actividades que tienen lugar en Irán para poder decir a ciencia cierta y fehacientemente que todas las actividades están en un marco pacífico. Ahora, Israel dice que Teherán específicamente no declara todo su programa nuclear, ni saben ellos cuánta fuerza nuclear pueda tener Irán. Claro, con todo respeto, nosotros estamos en Irán, no Israel ni ningún otro país. Entonces, entendemos que hay una preocupación, porque hay tensiones políticas, ¿verdad? Entre países que están en una situación de tensión mutua, hay acusaciones mutuas, ¿verdad? Y nosotros entendemos esto y lo respetamos. Ahora, con relación a lo que pase en Irán, son nuestros inspectores los que tienen la capacidad o tienen que tenerla, porque es cierto que existe esta diferencia entre todo lo que deberíamos ver y lo que estamos viendo. Entonces, es esta la intención de este nuevo viaje mío a Irán, para lograr tener esa visibilidad que es indispensable. Los iraníes siempre me dicen, nosotros queremos ser tratados como un país normal. Bueno, entonces yo siempre les digo, bueno, si ustedes no tienen nada que ocultar, muestren todo lo que tienen a la agencia. Y ahí estamos en una especie de tira y afloje, claro, que, bueno, trataremos de resolver de la mejor manera. Es un momento de gran tensión donde pueden pasar, debemos evitar que haya un conflicto mayor
en Oriente Medio, además de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que ya de por sí es dramático. Bueno, siempre hay que hacer un poco de historia, porque los que hoy día son enemigos antes eran amigos, porque antes de la revolución iraní de 1979, de la llegada del Ayatollah Khomeini, Irán, el antiguo imperio persa, estaba dominado por la dinastía de los Shah, que tuvo que salir arrancando y finalmente murió en Estados Unidos, nunca pudo volver para... Es verdad. Es verdad. ¿Y cuánto ayudó, ahora que están en la antípoda, cuánto ayudó en el programa nuclear Estados Unidos a Irán? Bueno, el programa nuclear de Irán, y haces bien en reconocerlo y hacer un poco de historia, la historia siempre es una referencia indispensable, el programa nuclear se inicia en los años 60, en Irán, con una idea de tener energía nuclear, de tener reactores nucleares. Eso se frena en un primer momento cuando llega el Ayatollah Khomeini, tú recuerdas, en el año 78, 79, la Revolución Islámica, todo eso tiene como un freno y luego comienzan una serie de actividades poco claras que llevan en un momento dado a acusaciones muy serias de que Irán estaba buscando tener armamento nuclear. No olvidemos que en toda esa región ha habido casos, recordemos Irak, Sí. Recordemos Saddam Hussein, recordemos Libia y Gaddafi. O sea, no es ajena a esta zona la búsqueda más o menos solapada o clandestina del armamento nuclear. Y Irán ha estado siempre, pongámoslo así, caminando una delgada línea donde hay muchas veces en las cuales han habido interrogantes muy serios acerca de cuáles son las verdaderas intenciones. La idea nuestra es justamente clarificar. Nuestra aproximación es una aproximación de que a través de la diplomacia, el diálogo, inspecciones, verificación, podamos evitar un conflicto. Ahora, después de su viaje o del viaje de sus observadores, que entiendo es una avanzada bien acuciosa, que recorre, no solamente se quedan con el documento que les va a entregar Teherán, la OEA después de esta visita va a estar en condiciones de decirle al mundo cuál es el programa o el poder nuclear que tiene Irán. Bueno, hay que puntualizar que el OEA inspecciona ya hoy, tiene una actividad de inspección permanente en Irán. El tema es que hay una brecha y hay ciertas cosas que no están muy claras y que nosotros queremos poder ver. Mi viaje está orientado a lograr que ellos ejerzan una mayor transparencia. No sé si lo voy a lograr, pero tengo que intentarlo. Sí, ese es el tema, porque además las acusaciones son mutuas. Sabemos que la temperatura en Medio Oriente ha subido en una escalada permanente. O sea, tenemos primero la incursión de Hamás en la franja, o sea, en Israel específicamente. Después tenemos el bombardeo con drones desde Irán hacia Israel. Después tenemos la réplica de Israel. Es decir, Medio Oriente y el mundo está convulso y dentro de esto el gran temor es el armamento nuclear. Evidente, y no olvidemos justamente que una de las razones, si no la razón, por la cual la guerra tuvo lugar en Irak fue las supuestas intenciones de Saddam Hussein de dotarse de armas nucleares, precisamente. Entonces debemos evitar a toda costa que una vez más este escenario se reproduzca 20 años después. Entonces, en esa disyuntiva estamos y por eso que tenemos que agotar todos los medios a nuestro alcance para que no nos situemos una vez más frente a una situación parecida. Claro, porque además en Estados Unidos, en la época de Bush, esto generó toda una polémica en buscar esta arma de destrucción masiva que nunca aparecieron y que fue también un aliciente y que le dio más herramientas al gobierno estadounidense para invadir las individualidades de sus propios coterráneos, para sentar las bases y la milicia estadounidense también en Irak por muchísimo, muchísimo tiempo. Y en definitiva, esas armas de destrucción masiva el mundo nunca las conoció, digamos. Bueno, justamente no debemos tropezar dos veces con la misma piedra. Y tenemos que, y esperamos que, digamos, la comunidad internacional y las grandes potencias ayuden, apoyen la labor del Inspectorado Internacional. Cuando el Inspectorado Internacional no puede actuar, normalmente las cosas terminan mal. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, y es por eso que yo estoy agotando todas las vías posibles de diálogo. Hay mucha gente que dice, director general, no vaya, lo van a engañar, no vale la pena. Pero yo creo que justamente la labor de los organismos internacionales es de buscar por todos los medios, de una forma no ingenua, obviamente, y basada en una acción muy meticulosa y muy exigente, de tener esas certezas para poder decirle al mundo, bueno, las cosas están bien, están en orden, y traer una cierta distensión que está necesaria en este mundo que, como bien decías al principio, está en una escalada de tensiones y de conflictos.
¿Y mostrará todo lo que debe mostrar Irán? ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice la experiencia, el oficio? Porque Yo creo que Irán está en un momento donde tiene que tomar decisiones importantes. Ellos tienen que darse cuenta que la situación está en una curva ascendente de tensión que debe ser frenada de alguna manera. Y para esto se exige un diálogo con nosotros, con el OIA, y yo también estoy en diálogo con las grandes potencias constantemente, permanentemente, para lograr que ellos también apoyen la acción del OIA, y debo decir que por el momento obtengo ese apoyo y ese respaldo. La idea es lograr que lleguemos al éxito, ¿no? ¿Y no hay presiones de Occidente, por ejemplo? Porque hemos visto que están involucrados a Israel, a Estados Unidos, a Francia en su minuto también. Presiones de todos lados. Pero eso viene con este trabajo y con esta misión. Así que nosotros, digamos, las enfrentamos, esas presiones. Las presiones están, el asunto es lo que tú haces con ellas. Si cedes a ellas o si no lo haces. Y creo que hay que mantener una línea recta. Los organismos internacionales tienen una misión, tienen que cumplirla. Y de esa manera colaborar a la paz y la seguridad internacional. ¿Cuándo viaja? Estoy viajando el lunes a Teherán. Le deseamos mucho éxito porque además va a la zona más peligrosa del mundo y a un tema muy complicado que es el armamento nuclear de Irán. Hay muchas dudas en el mundo si es que Teherán efectivamente declara todo lo que tiene, si es que hay una nebulosa, una zona oscura. Usted también me ha dicho que Irán siempre ha deambuleado en la cornisa de su programa nuclear, así que tiene Rafael Grossi, director general de la OIA, una tremenda misión, así que desde Televisión Nacional de Chile, de Canal 24 Horas, le deseamos mucha suerte y le agradecemos que haya venido. Muchísimas gracias, ha sido un placer. No, gracias para usted. Y con esta entrevista nosotros hacemos una